Cuando el Altísimo descendió, confundió las lenguas, dividiendo a las naciones. Pero cuando distribuyó las lenguas de fuego, llamó a todos a la unidad. Por tanto, todos al unísono glorificamos al Espíritu Santísimo. Contagio de la fiesta, tono octavo. En el libro del Génesis leemos que cuando la humanidad comenzó a multiplicarse después del diluvio universal, decidió construir una torre cuya cúspide llegara hasta el cielo. Querían formar un monumento a su poder, su fuerza y su inteligencia. Seguramente planeaban establecer un centro de poder, un solo gobierno que dominara a todos. También es posible, como dice San Agustín, que estuvieran buscando protegerse de otro diluvio, en caso de que Dios quisiera juzgar la tierra de nuevo. Se imaginaban que aquella torre o fortaleza altísima los libraría del juicio divino. Pero leemos que Dios frustró sus planes orgullosos, confundiendo sus lenguas, es decir, dándoles la capacidad de hablar distintos idiomas. Y de esta forma todos se separaron y la humanidad quedó dividida por las diferencias lingüísticas. Desde entonces la humanidad ha estado dividida. Nos dividen los idiomas, las nacionalidades, las etnias, las ideologías, la clase social, el estatus económico, etc. Cada uno presume su bandera, está orgulloso de su país, defiende su filosofía, busca alcanzar cierto nivel socioeconómico. Todo esto es bueno mientras no nos impida ver la imagen de Dios en aquellos que son diferentes a nosotros. No es malo amar a nuestro país o nuestra lengua si eso no nos impide amar al extranjero y valorar los elementos positivos de otras culturas. No es malo sostener ideologías o filosofías que no sean contrarias a la fe, siempre y cuando éstas no nos lleven a rechazar o odiar a los que no las comparten. No es malo que luchemos por lograr un bienestar económico o alcanzar algún estatus social, siempre y cuando no caigamos en la soberbia y podamos seguir amando y viendo como iguales a gente de toda clase social y económica. El problema es que normalmente dejamos que todas estas diferencias nos separen. No me junto con tal persona porque piensa diferente. Yo no trato con fulano porque es de otra nacionalidad y no nos entendemos. Yo solo me junto con gente de mi clase. Los demás son o irrelevantes o enemigos. Pero veamos la escena que pone hoy ante nuestros ojos la lectura del libro de los Hechos. 120 discípulos de Jesús, liderados por los 12 apóstoles, esperan la venida del Espíritu Santo. 120 personas de todos los orígenes, clases sociales e intereses diversos. 120 personas que no son idénticas, son muy diferentes. Cada uno tiene sus virtudes y defectos, ninguno es igual a otro. Sin embargo, dice la lectura, estaban unánimes, juntos. Es decir, tenían el mismo ánimo, el mismo propósito, esperar la llegada del Espíritu Santo. Eso los unía. Era su centro común y su factor de unidad. ¿Qué unidad podía haber entre los 12 apóstoles? Todos eran diferentes. Todos venían de trasfondos distintos. Mateo había sido funcionario a sueldo de Roma. Simón el Celote, en cambio, había combatido en las guerrillas armadas de los celotes contra Roma. Pedro era un hombre impulsivo y a veces imprudente. Su carácter sin duda chocaría con el de Juan y Santiago, también impulsivos y aguerridos. ¿Qué tenían en común todos ellos? ¿Qué los unía? Tenían en común que habían sido llamados por Cristo y en Pentecostés todos recibieron el mismo Espíritu. Dice el libro de la profecía de Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones,
y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Dios derramó su Espíritu Santo con poder sobre gente de todo tipo, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, ricos y pobres, educados y analfabetos, gente tranquila y gente recia, gente racional y gente impulsiva. El mismo Espíritu Santo que recibió Pedro, el aguerrido, el irascible, el impulsivo, es el mismo espíritu que recibió el tranquilo y racional Mateo. El mismo espíritu llenó de poder a Tomás, el que había dudado de la resurrección de Cristo, y también a María Magdalena, la primera que vio a Cristo resucitado. Todos eran tan diferentes, cada uno con sus propias debilidades y virtudes, pero el Espíritu Santo no hizo distinción. Él vino sobre todos. Él también ha venido a habitar en nosotros a través del misterio de la crismación y vive y actúa en nosotros. Ha venido para llenarnos de amor unos por otros, de paciencia, de paz, de fe, de alegría, si se lo permitimos, si somos obedientes a Él y vivimos en una actitud humilde y abierta a Él. Él ha venido para estar en lugar de Cristo y recordarnos lo que Él nos enseñó. Él es el verdadero vicario de Cristo. ¿Cómo puede haber unidad? ¿Cómo puede haber amor, reconciliación y perdón en la iglesia en general y en particular en nuestras comunidades si no es por el Espíritu Santo? Solo Él puede ayudarnos a amar a los otros, a soportarnos mutuamente y a perdonarnos. El amor cubrirá multitud de faltas, dice el apóstol Pedro en su primera epístola. Solo el Espíritu Santo puede hacer que la iglesia funcione y siga adelante. Solo Él ha hecho que todo esto continúe después de tantos siglos. Si pensamos en todas las cosas que la iglesia ha atravesado, persecuciones, martirios, herejías, infiltraciones, traiciones, divisiones, nos damos cuenta de que es un milagro que todo esto siga. Que a pesar de toda nuestra debilidad, pecados, miseria e insuficiencia, la iglesia sigue. Porque aunque está formada por hombres, no pertenece a ellos, pertenece a Cristo, y su Espíritu es quien la guía y la sostiene. Si no fuera por el Espíritu Santo, hace mucho que la iglesia hubiera fracasado. Pero precisamente porque es Él quien la anima, la corrige y la dirige, la iglesia sigue y seguirá hasta el final de los tiempos. No podemos ser cristianos sin el Espíritu Santo. No podemos ser iglesia ni hacer iglesia sin Él. Nuestros esfuerzos, nuestras mejores intenciones, nuestros proyectos más ambiciosos son nada sin Él. Necesitamos que Él nos llene, como llenó a los apóstoles, y nos dé ese valor, esa pasión para vivir y predicar a Jesucristo. Necesitamos que Él nos llene para poder amar a otros y estar todos en un mismo ánimo y propósito. No lo alejemos con divisiones, con murmuraciones, con peleas. Más bien busquemos el amor, el perdón, el entendimiento. Busquemos ser guiados por el Espíritu, no por nuestras propias ideas o deseos. Hagamos a un lado lo que estorba. Abramos el corazón para que el Espíritu Santo nos llene y nos sacie. Él habita en corazones puros, es decir, corazones que solo anhelan una sola cosa: a Dios. Pidamos que Él purifique nuestro corazón y podamos ser un templo en el que Él pueda habitar. A partir de hoy, volvemos a decir la oración Rey Celestial al empezar nuestras devociones. Digámosla con todo fervor, atención y fe. Pensemos en lo que significa y pidamos de corazón que el Santo Espíritu venga a habitar en nosotros y entre nosotros. Rey Celestial, Consolador, Espíritu de verdad que estás en todo lugar llenándolo todo.
tesoro de bienes y dador de vida, ven a habitar en nosotros. Purifícanos de toda mancha, y salva tú que eres bueno, nuestras almas.